Buenas, hoy estamos con Jaume Pacuel, que ha sido mi tutor del trabajo de máster de la Fundación Barraquer y Vidal. Y básicamente la propuesta hoy es hablar de su libro El ser confianzal, en el cual pues primero me viene a preguntarte dos preguntas, Jaume, si te puedes presentar, qué haces, y de por sí la segunda pregunta es ¿por qué este título del ser confianzal? Primero, soy, como has dicho, profesor del máster de Psicología Transcultural en la Fundación Vidal y Barraquer, donde hace años que trabajo, y soy miembro del Seminario de Psicología de la Religión, y hace tiempo que estoy en una investigación de psicoanálisis y religión. De aquí el hecho de la tesis doctoral mía en teología, que no acabé, porque prefiero vivir antes que encerrarme 2 años. Esto ha acaecido hace pocos años. El título era ¿qué aportación puede hacer el psicoanálisis con los conceptos de culpa y reparación que nos envían a Freud y a Klein e incluso a otros autores? ¿Qué aportación pueden hacer el concepto cristiano de pecado y perdón? Hice este trabajo durante 14 años, trabajé bajo la dirección del doctor en teología, el director Josep Boada, y luego el psiquiatra que yo considero psicoanalista Jordi Font, y estuvimos trabajando. El momento de empezar a plasmarlo, yo tenía una cierta edad, quería continuar viviendo y no la redacté, no me puse a hacer toda la arquitectura científica. Evidentemente que este trabajo me llevó a una conclusión muy llamativa. Ni el discurso psicoanalítico era suficiente, ni el discurso religioso eran suficientes. Precisaban tener otro lenguaje, otro modelo antropológico que pudiera reunir ambas cosas. Y esto dio pie, a posteriori, a mi libro. Es decir, yo he vivido una evolución y esta evolución la quise plasmar. Y sí que me di cuenta en que el título Ser confianzal no está en la Real Academia, pero es una palabra que hemos de ir introduciendo neologismos para podernos expresar. La base del ser humano es darle una confianza que empieza no con los padres, sino con el entorno en que los padres están inmersos, y esta confianza es la que debe empujar a crecer el hombre contra todos los miedos. A mi satisfacción me he dado cuenta que además del psicoanálisis y del Evangelio, esto he encontrado como punto de partida en otros autores. En concreto, uno que no se conoce, que es un filósofo alemán que se ha traducido al castellano con el título de Origen y Presente, de Jan Jepser. Él parte de este punto, la confianza primal o primigenia contra el temor primigenio. Por tanto, cuando investigas, te das cuenta que el ser humano, para crecer, debe partir de la confianza. De aquí viene ser confianza. Y segundo punto, en lugar de poner ejemplos de casos clínicos que los pones, y si no tienes al sujeto delante, resulta que no puedes hacer las preguntas, el libro me pongo como caso clínico mi propia experiencia. ¿Sí? Sí. Esto es la característica de este libro, donde voy que hay que dar en la cultura que estamos, que es un paradigma con una nueva conciencia, que es un paradigma que es totalmente secular, hay que dar una respuesta de la profundidad del ser humano. Correcto. Sí, en el libro hay varios capítulos, hablas de ser confianzal, también hablas efectivamente de la culpa. Así, hago una pregunta global, donde otro día hablamos un poco también de esta cuestión entre la culpabilidad del sentimiento de hoy en la sociedad y cómo sería entonces esta diferencia entre la culpa o el pecado que antes se hablaba en la religión, pero claro, si no hay Dios, si no estamos en este concepto religioso, ¿cómo queda el concepto de culpa? Pero no solamente a nivel colectivo, sino también a nivel individual. ¿Cuál sería para ti este sentimiento de hoy? Es decir, es cierto que el sentimiento de culpa culturalmente
siempre ha estado relacionado con Dios en la religión. En la religión. Pero eso es un esquema, es una reflexión. ¿Existe la culpa fuera de la religión? Evidentemente. Claro. O sea, hay una emoción primaria, llamémosle de culpabilidad, de malestar, de inquietud cuando algo no funciona. Por tanto, esa emoción primaria, como el miedo y la angustia, hay que tenerla en cuenta porque es aquel indicador que alerta al sujeto de que alguna cosa no va bien. Y esto es sano como el miedo. En consecuencia, las religiones han cogido ese sentimiento, me lo han teologizado o religiosizado y ha hecho mucho, mucho daño. Porque ha sido una forma de dominar la conciencia. Porque como la conciencia, desde el modelo tripartido freudiano del ego, del superego y del ello, claro, el superego cogido, amordazado por la institución, evidentemente que es una manipulación total. Pero ese sentimiento es básico y es necesario para que la persona pueda crecer y adquirir confianza. Y entonces justamente hablas de esta culpa sana y esta culpa insana. ¿Cuál sería la culpa sana entonces? Así como en la angustia y en la emoción, y en la alegría, en la tristeza, emociones primarias, hay que evitar los extremos, o sea, la ausencia o el exceso. En el sentimiento de culpa es lo mismo. O sea, el sentimiento de culpa puede ser exagerado, culpabilizarte por fantasías inconscientes o por ciertos criterios culturales de faltas que no has cometido. Y entonces eso es patológico. Ahora bien, la sociedad, tanto el poder institucional religioso como el poder institucional político, esto lo saben. Y entonces manejan ese sentimiento en función de los intereses. Vamos a ver, en nuestro momento actual, de crisis económica, etc., hay un libro muy majo de Clara Valverde, Lo que no nos queremos. Es decir, cómo los que han producido la crisis económica han hecho que el autor y el responsable de esta crisis no son los que lo han producido, sino los que la han sufrido. Y entonces los que la han sufrido, por el manejo y la manipulación, se sienten responsables de la crisis. Se sienten culpables. Y entonces, ¿y por qué hice la biblioteca? ¿Y por qué hice la hipoteca? ¿Y por qué hice este préstamo? No tenía que haberlo hecho. Es decir, ese es un manejo que el sujeto debe ser consciente lo más que pueda de estas manipulaciones. Claro. Y justamente hablábamos el otro día de este sentimiento de no tener derecho entonces a un malestar existencial. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque también hay mucho uso en esta sociedad de una sobrevictimización de un malestar que tenemos. Entonces, quizás otra vez es una especie de sentimiento de malestar sano y de malestar insano. Sí. ¿Cómo quedaría esto? Yo en castellano, como en catalán, tenemos una distinción de verbos que no existe ni en alemán ni en francés, que es ser y estar. Sí. Por tanto, hay la gran confusión de querer tener un bienestar más que un bien ser. Al no buscar el bien ser, mucho estar se convierte en malestar. El famoso libro de Freud, El malestar en la cultura. En la cultura, sí. ¿Por qué? Porque queramos o no, la frustración, la represión, mecanismos muy primarios son necesarios. Pues entonces estaríamos en el mundo psicótico, loco o autista, encerrado. En consecuencia, el malestar hay que hacer el menos posible, porque siempre habrá malestar, pero el malestar puede quedar superado en grado si uno busca más que el bienestar, el bien ser. De aquí que la psicología profunda está buscando el que el ser humano encuentre en la subjetividad su realización en sus límites, no según la fantasía o deseos muy inconscientes de la grandeza de quererlo todo. Por tanto, el malestar que lo produce las normas de la sociedad, que son represoras,
estas normas deben ser razonables y razonable también debe ser la forma en que el sujeto se sitúa en la sociedad. Y aquí yo entiendo que viene la idea de la confianza y de la esperanza en contraposición a este sentimiento de malestar. Exactamente, por tanto, la confianza es la que empuja a base de experiencias, no de conceptos, en que uno se sitúe en el mundo, no contra el mundo, sino que se sitúe en el mundo, es decir, que se sitúe consigo mismo. A lo mejor hay responsabilidad también aquí. Evidentemente, más que hablar de sentimiento de culpa, hay que hablar de responsabilidad. Yo he hecho las preguntas una vez a un monje budista, dije, ¿qué piensas tú del sentimiento de culpa? Y dice, no, hay que hablar de la responsabilidad. Cada uno debe ser responsable de su vida. Ahora bien, para ser responsable de tu vida, debes conocerte lo mejor posible para gestionar todo el mundo emocional consciente, porque hay otro mundo inconsciente, individual, tribal y colectivo que nos envuelve y que no podemos nosotros gestionar. En ese sentido, estamos bastante determinados.